Bien, ok. Entonces, curso el laboratorio clínico. Entonces, para los que son nuevos, de repente por alguien quizás se haya unido, y los que ya hemos llevado desde la clase 1, ya sabemos que el curso es laboratorio clínico, ¿no? En algún momento, como les digo siempre, todos hemos visitado un laboratorio clínico como pacientes, y bueno, los que estamos sumergidos en esta área, sí, pues trabajamos a diario con distintas muestras, ¿no? Entonces, el primer día hemos visto el área y sus clasificaciones, ¿no? Perdón, el laboratorio y su clasificación. Entonces, hemos visto en qué, cómo se clasifica el laboratorio, ¿no? El laboratorio tiene distintas áreas, tiene, cada una de ellas cumple una función respectiva, ¿no? Hay una de ellas que es la más importante, ¿ya? Recuerden esa pregunta de repente para su examen. Tomen en cuenta cuál es el área más importante y dónde reside toda la responsabilidad, el área de toma de muestras, ¿no? Como les digo siempre, el área de toma de muestras es el área donde uno conversa con el paciente, conoce un poco del historial o la anamnesis del paciente o los pacientes que ingresan. Eh, es ahí donde uno tiene el panorama más claro, ¿no? Ya una vez que la muestra ingresa, porque también es ahí donde es ahí donde reside pues la mayor concentración, ¿no? Porque imagínense, como les dije, que ustedes estén en un área de toma de muestra y ni les importe lo que tiene el paciente, solamente le pregunta si están en ayunas y, por ejemplo, por un tema emocional que puedan tener, cualquier situación que pase las personas, ¿no? Nosotros profesionales también pasamos por situaciones difíciles, entonces estamos más concentrados en lo que nos pasa que en el trabajo y tomamos en las muestras en tubos incorrectamente, ¿no? Donde no debe de ser. Entonces, el día de hoy estamos en el área, en lo que vamos a desarrollar, el área de hematología clínica, ¿no? Aquí vamos a trabajar directamente con la muestra de sangre, la sangre total. Entonces vamos a ver cuál es el funcionamiento de cómo circula, o sea, es decir, en nuestro sistema, una de las funciones importantes es que haya oxigenación, ¿no? Entonces una de ellas es que los glóbulos rojos son los encargados de llevar el trabajo adecuado, ¿no? Entonces, muy aparte de eso, también existen patologías que se pueden desarrollar a nivel de sangre y eso hace pues que desencadene una enfermedad que en algunas ocasiones pueden llevarnos hasta la muerte, ¿no? Algunas tienen solución y hay otras que no tienen solución, ¿no? Entonces vamos a evaluar eso. Como siempre les digo, yo estoy al pendiente de los mensajes del chat. Hay algunas personas que de repente se intimidan un poco con respecto a la cámara, ¿no? De repente tienen ese tipo de dificultad, entonces las preguntas que desean hacerlo o cualquier sugerencia a través del chat, yo estoy al pendiente, ¿ok? Magda Ventura, buenas tardes, me dicen, buenas tardes, Karen, Elena, buenas tardes, veo un trabajo urgente, veré la grabación, ok, no hay problema, la grabación igual, el material creo que se le entrega con el certificado, ¿no? Se lo pueden consultar al final. Entonces, vamos a ver qué significa y qué engloba el área de hematología. Primero que nada, les pongo la imagen dónde o cuál es el tubo que vamos a utilizar, ¿no? El tubo que vamos a utilizar en esta área es el tubo de tapa lila. El tubo de tapa lila.
Este tubo tiene un aditivo que se llama EDTA, ¿ya? Es un anticoagulante. Por así decir, desde que nosotros, o sea, nuestra sangre, nuestra entrada de sangre sale al exterior, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, unos segunditos. Ok, entonces le decía que cuando la sangre sale de nuestro cuerpo, ¿no? De cierta forma tiene un tiempo y se coagula esa muestra, ¿no? Entonces esa muestra se llega a ser como un charco de sangre que se coagula, la muestra se vuelve un coágulo, porque la temperatura del ambiente no es la misma temperatura que tenemos internamente. Entonces, para ello, nosotros en este campo, en esta área, lo que vamos a evaluar, lo que necesitamos es que la muestra no se coagule. Para ello existe anticoagulantes. Entonces, una de ellas es el EDTA. Entonces, estos frascos ya vienen con ese aditivo, ¿no? Ya vienen con esas gotas pegadas en todo alrededor del frasco internamente. Entonces, una vez que nosotros recolectamos la muestra a través de la obtención de la vena, tenemos que obtener la muestra e incluso, ¿qué pasa? Cuando hay una mala homogenización, existe que no se mezcla completamente la muestra de sangre con todo el tubo, o qué pasa también, he tenido colegas que cuando recién iniciaban, ¿no? Bueno, gracias a Dios a mí me explicaron muy bien al momento de iniciar, porque imagínense que hubiera pasado eso, ¿no? Eso es como que un paciente incómodo volverle a sacar. Pues rápidamente hay que mezclar el aditivo con la muestra de sangre. Entonces, tomamos la muestra adecuadamente como debe de ser, ¿no? La limpieza, el torniquete, la absorción de la muestra o la extracción de la muestra, y una vez que obtenemos la muestra en el tubo, hay que mezclarlo, ¿no? Homogenizarlo, como se dice, ¿no? Entonces, suavemente, tampoco no es brusco, ¿ya? Suavemente, pero hacer que la muestra de sangre se bañe con toda la parte del tubo, que es lo que tiene el aditivo. Entonces, Tony España se oxida, me dices. Ah, mira, un término que no sé. Yo pensé que se coagulaba nada más, pero si se oxida, igual me has dado un buen alcance de información para poder buscar también, empaparme respecto a esto, se oxida. Entonces, esa es la forma correcta en la que uno tiene que proceder a tomar la muestra, ¿no? Entonces, ¿y dónde recae todo eso? Esa responsabilidad no es adentro en área de procesamiento, es en el área de toma de muestras. Otro punto para decir que esta área es importante y la máxima concentración y la máxima responsabilidad. Entonces, es ahí donde el personal que está a cargo de esa área tiene la necesidad y la obligación de hacer una buena homogenización. ¿Okay? Desde ahí ya partimos de que hay una responsabilidad única del personal. Entonces, una vez que ya ha pasado ese tiempo, ya procedemos a llevar al área de procesamientos, que es el área de hematología, ¿no? Es donde va a ingresar este tubo. Entonces, hay que conocer un poquito la parte de la terminología médica de qué es la hematología. ¿Por qué decimos área de hematología? ¿No? Área es sinónimo de espacio. Hematología. El término hematología, hemato, proviene de los hematocritos, entonces glóbulo rojo, hematocrito, eritrocitos, ¿no? Son hematíes, son sinónimos. Entonces, y logía, que significa estudio, ¿no? Estudio de los hematíes o eritrocitos, ¿no? O como se le pueda llamar, glóbulos rojos. Entonces, es la rama, dice, de la medicina que estudia la morfología, o sea, el estudio que se encarga de evaluar la forma de la sangre, la forma que tiene y cuáles son sus componentes, ¿ok? Entonces, hay que entender primero que nada qué es lo que hacemos, porque muchos, incluso he tenido técnicos, como les dije en un inicio, que vienen y se lo saben de memoria el procedimiento. Perfecto, a mí eso me parece muy bien cuando una persona se memoriza el procedimiento. Es muy bueno porque te ahorra tiempo. Claro, como les digo siempre, es importante tener tu cartel de apoyo, ¿no? De repente, yo sí hago eso, ojo, a pesar de mi tiempo de profesión que tengo y toda mi experiencia,
al lugar que voy, tengo ¿cómo les digo? Tengo la forma de que corto, pues, imprimo mis imágenes, porque la mente es susceptible. Entonces, uno se puede olvidar, se puede confundir, ¿no? Entonces, siempre bajo la visión uno puede recordar, porque todo regresa a través de nuestros nervios, ¿no? Nuestros nervios, y eso es lo que nuestro cerebro recuerda. Entonces, pego una hoja, pego los leucocitos, la forma, ¿no? El recuento de plaquetas, cuánto es, por ejemplo, como el hematocrito, cuántas hemoglobinas, y algunas personas se lo saben de memoria, perfecto, eso es válido y se le aplaude, porque tienen buena memoria, algunos tienen memoria fotográfica, como se le dice, ¿no? Y eso es una habilidad. Entonces, pero también es importante que la persona que se lo sabe el procedimiento tiene que saber para qué se realiza y por qué lo realizamos, ¿no? O qué es lo que vamos a tratar de resolver a través de estos estudios. Por algo estamos sumergidos en el área de salud. Tenemos que conocer, no porque no seamos médicos, vamos a dejar que el médico nada más estudie su rama, que si bien es cierto, tenemos que respetar, no podemos inmiscuirnos en su área, pero tenemos que saber. Y eso es cuestión también de cada uno, ¿no? De cada personalidad. Entonces, tenemos, dice, que saber la morfología de la sangre, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Qué lo compone, ¿no? Entonces, nos permite, ya, a eso iba. ¿Qué pasa? Que he tenido técnicas que venían y desarrollaban. Y yo, por ejemplo, les decía, el BCG, ¿no? Rápido, ¿cómo se le dice a esa persona? No me acuerdo el término, la cosa que realizaba muy bien la práctica, de memoria se lo sabía, pero cuando uno le pregunta para qué sirve o por qué está realizando ese procedimiento, no lo sabe. Entonces, y por ejemplo, yo le digo a esa persona, ¿sabe qué? Realízame un examen de BCG, ya rápidamente sabe qué es lo que va a medir, cuánto de glóbulos rojos sedimenta, ¿no? Entonces, solamente, incluso ni sabía eso, solamente, sí, voy a ver que la sangre baje, me contestaba, ¿no? Sí, ¿cómo es el procedimiento del BCG? Es un ejemplo que va en esta área. No, es que voy a ver que la muestra de sangre lo voy a agregar en un tubito o en un capilar y voy a ver cómo la muestra de sangre baja. Y yo lo escuchaba, ¿no? Y dice, ya, perfecto, está muy bien. Entonces, metódico, ahí está, es un poco metódico, ese término quería dar. Entonces me dijo, ya, perfecto, y estaba bien. Pero, y luego de una hora, voy a medir cuánto ha bajado. Perfecto, con la regla, ¿no? Especial que hay. Muy bien. ¿Y qué mides? Y se quedó mirándome, porque me dijo, que la sangre baje, sí, pero está bien, pero ¿qué es lo que mides? O sea, ¿qué es lo que mides? ¿Por qué la sangre baja? ¿Qué es lo que hace que la sangre baje? ¿Por qué el doctor deja ese examen? ¿No? ¿Qué es lo que queremos averiguar? ¿Qué es lo que quiere averiguar el doctor? ¿Qué posibles síntomas pueda tener la paciente? Les juro que con tantas preguntas que le hice, la persona en tal se quedó pues plasmado y desde ahí yo parto diciéndoles de que es muy importante conocer un poquito de terminología médica y conocimientos básicos. Y más o menos el para qué, ¿no? ¿Para qué sirve y por qué hacemos ese examen o ese procedimiento? Entonces, dice, nos permite generar diagnósticos. Uno, nos permite generar diagnósticos y tratar las enfermedades de la sangre. Entonces, por eso estamos acá. Nosotros somos los precursores de los médicos. Los médicos no pueden hacerlo. Nosotros somos su mano derecha de todos los médicos, de cualquier área, o de cualquier especialidad, pero nosotros somos las manos derechas de ellos. Porque ellos no pueden dar un tratamiento siempre y cuando no hayan pasado por el laboratorio, ¿ya? Entonces, y ojo, el tratamiento que le den al paciente va a depender mucho de cómo nosotros nos desempeñemos, cómo nosotros hagamos nuestro trabajo. Un mal procedimiento, un mal diagnóstico, un mal tratamiento. Un buen procedimiento por parte de nosotros, los de especialidad de laboratorio, un buen diagnóstico y un excelente tratamiento. ¿Ok? Entonces, primero que nada es tratar las enfermedades. Eso es lo que evaluamos de la sangre. Eso es lo que nosotros evaluamos en esta área. Vamos a ver la sangre en sí. ¿Qué más dice? Estudia los hematíes, como les dije, leucocitos y plaquetas. Todo eso, hematíes, leucocitos, plaquetas, están dentro del paquete de la sangre. ¿Ya? O sea, dentro de la muestra de sangre vamos a encontrar en tamaños minúsculos o microscópicos estos nombres selectivos que les acabo de mencionar.
¿Qué más dice? Analiza sus proporciones relativas. Claro, tiene que estar todo equilibrado. Hay ya dado por investigaciones, ¿no? Incluso libros, PDFs, investigaciones a través de artículos, ¿no? Que se dan y se brindan de forma gratuita, otros con un costo adicional, donde ya está la información dada, porque ya se han hecho experimentos, ya están dando cuánto de leucocitos tiene que tener una persona de tal año a tal año, cuánto de leucocitos tiene que tener un recién nacido, cuántas plaquetas tiene una persona embarazada. Entonces, ya están dados. Que por ahí unos que otros, de repente miligramos o decilitros cambian, puede haber, pero está por ahí, o sea, similar a las cantidades que se han podido comprobar. Si uno busca 10 libros, en uno te puede decir un ejemplo de leucocitos, ¿no? Te dicen de 5.000 hasta 10.000. Otros te ponen de 4.500 a 11.000. Otros te ponen 5.000 a 11.200. O sea, pero está cercano. No son iguales, pero están cercanos. ¿Qué más? El estado general de las células. Vamos a ver, el general de las células. Las células, en este caso, las células leucocitarias, cómo se desempeñan, ¿no? Cómo se van formando. Y qué encontramos, qué anomalías nos van a presentar si estas células no maduran a su totalidad. Vamos a evaluar también eso. Enfermedades provocadas por los desequilibrios entre ellas, ¿no? ¿Qué más dice? Los hematíes, o sea, los glóbulos rojos, tienen varias funciones. Partimos desde ahí. Pero ¿cuál es la más importante? Transportar el oxígeno y desechar el CO2, ¿no? Entonces, ese juego es muy importante que nosotros tengamos entonces buena cantidad de hematíes. Si tenemos buena cantidad de hematíes o glóbulos rojos, nuestro cuerpo va a estar muy bien oxigenado, ¿no? Va a poder eliminar muy bien el desecho, que es el CO2, que es la parte sucia que sale de nuestro cuerpo, y vamos a tener una mejor concentración porque parte de nuestro cerebro necesita oxigenación, ¿no? Entonces, buenas hematíes, ojo, es uno de los, ¿cómo les puedo? Sistemas, ¿no? Es uno de los sistemas principales en esta área. Hay un montón, por ejemplo, tiene que estar bien nuestro riñón, nuestro estómago, nuestro corazón, todo tiene que funcionar a la par. Pero si nos enfocamos en la parte sanguínea, tenemos que tener buenas hematíes, buena cantidad de hematíes, ¿ya? Para no desencadenar enfermedades como de repente una anemia, de repente una leucemia, ¿no? De repente malestar, sueño, cansancio, todo ese tipo de malestares que no nos dejan hacer nuestras labores bien. Entonces, una de ellas es la baja hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué más? Dice, los leucocitos son un elemento indispensable en el sistema inmunitario. Entonces, también los leucocitos son nuestra barrera de protección frente a cualquier ataque, ¿no? De las enfermedades, de los agentes patógenos. Nosotros estamos en un ambiente donde estamos expuestos, ¿no? Nuestros hijos, nuestros padres, nosotros, todos estamos expuestos, e incluso el ambiente antiguo de los antepasados era más limpio de lo que es hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por su alimentación, porque ellos de repente tenían una conciencia más sistematizada, o no conocían, mejor dicho, la parte, el desarrollo que hay hoy en día, ¿no? Entonces, la tecnología. Entonces, el hombre hace que con mayor tecnología, con mayor desgaste, y él le importa un bledo sus desechos, ¿no? Entonces, un ambiente contaminado. Entonces, cuando hay ese tipo de bacterias, patógenos, virus, que hemos vivido último en este virus del COVID-19 que nos puso a todos en un estado, pues, de pausa a nivel laboral y a nivel de la vida emocional, ¿no? Entonces, ¿quiénes reaccionaron ante ese problema? Nuestros leucocitos, ¿no? Entonces, las personas que estaban bien alimentadas, las personas que tenían una calidad de vida un poco más saludable, como que han podido pasar y afrontar un poco más fácil este tipo de situación. Pero en el caso de las personas que de repente baja alimentación, mala calidad de vida, mucho sedentarismo, o mala alimentación, mal estilo de vida en general, entonces esas personas han sido las más vulnerables frente al COVID, ¿no? Y hoy en día con el dengue, ¿no? Otro
patógeno muy emblemático que está en este tema, ¿no? Actualmente el tema del dengue. Entonces, ¿quiénes actúan cuando algo nos ataca? Incluso un simple resfrío, nuestros leucocitos. Pues si reforzamos muy bien nuestros leucocitos, vamos a tratar de ver que cualquier enfermedad sea más rápido de calmar, ¿no? De sanar. ¿Qué más es lo que nosotros visualizamos en esta área? Mientras que las plaquetas, ¿no? Como decíamos en un inicio, las plaquetas también tienen un papel importante, también tiene que haber una cantidad dentro de los valores referenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas ayudan en la coagulación de la sangre. Estamos expuestos a cortarnos, a golpearnos, a de repente sufrir una contusión, cualquier tipo de actividad que nos dañe en nuestra parte física, ¿no? Ya sea porque, bueno, siempre es por casualidad, porque nadie viene y te propicia un golpe de la nada, ¿no? Bueno, pasa pocas veces, excepto en algunas ocasiones, cuando alguien te quiere robar o algo, ¿no? Entonces, pero después mayormente uno se puede cortar hasta en la cocina, ¿no? Un simple alimentación y te corta. ¿Y quiénes nos ayudan en ese aspecto? Las plaquetas, porque si no, desangrados. Imagínense una persona que no tenga buena coagulación y va a entrar en una sala de operación o en una gestante. Imagínense, pongamos el caso más simple, una gestante, que es de rutina, porque, a ver, uno no sabe en qué momento puede quedar embarazada, ¿no? Y hay personas que incluso lo buscan y otros que, bueno, pues se le pasa, le toca. Entonces, queda embarazada. Y pues por parto natural. Ustedes se imaginan que si no existiera esta función de las plaquetas, esa persona se moriría desangrada. O sea, ni siquiera sería parte de nuestra naturalidad, ¿no? Poder llevar a cabo esta actividad. ¿Por qué? Porque las plaquetas es ahí donde actúan, ¿no? En cualquier tipo de desangrado, cualquier tipo de que uno pueda sufrir, las plaquetas ayudan a coagular. Entonces, ellas están ahí perennes, en mayor cantidad se forman como una puerta y tratan de cerrar todo para que la sangre pare. Entonces se coagula, no se vuelve como gelatina la sangre. Eso impide que la persona pues pierda mayor cantidad de sangre. Dice, ¿qué estudia y qué pruebas se realizan en el área de hematología? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar una numerable cantidad de pruebas, ¿no? Entre ellas, primero vamos a tener en cuenta que nuestra principal muestra es la sangre, ¿ya? Y sus tejidos hematopoyéticos, ¿no? Vamos a tener, pero nosotros básicamente, esto más que todo un clínico patólogo, ¿no? Un clínico patólogo ya pues realiza lo que es, tiene que estar evaluando cualquier tipo de célula dañina o frente a un tema oncológico. Pero mayormente los del área de hematología, que todos conocemos, normalmente trabajamos con la sangre, ¿no? Pero sí de por sí tenemos que conocer desde dónde proviene, ¿no? Cuál es su principal función, que es desde la médula ósea, ¿no? Desde ahí, cómo se forma la sangre. Pero en sí vamos a trabajar con nuestra muestra de sangre. Entonces, yo les coloco este mapa, ¿no? Antes de eso, estoy justamente antes de pasar el mapa. Tony España me pone glóbulos blancos, se oxida glóbulos blancos. Tony España se produce una hemorragia. Bueno, en el caso de las plaquetas, ¿no? Los que cuando, justamente lo que les acabo de decir, ¿no? Ya, a ver. Entonces acá tengo este sistema que de repente lo han podido observar ya en alguna revista bibliográfica, en algún libro, en algún PDF de información, ¿no? Entonces todo parte de la formación de la médula ósea. Desde que uno ya es feto, desde ahí ya está. Incluso desde la mórula uno habló desde la parte de fertilidad. Uno cuando es una célula, una pequeña bolsa, es una mórula, ¿no? Tiene sus etapas, ¿ya? Entonces cuando uno ya está como formado, un feto que se dice dentro del vientre de nuestra madre, nosotros ya de ahí empieza la formación de la célula madre hematopoyética. ¿Y dónde se da esto? En la parte de la médula ósea, ¿no? Entonces, de una pequeña, de una simple célula tan pequeña, tan microscópica, se va a hacer todo un camino largo hasta llegar a la etapa donde uno nace y ya pues tiene, y esas células se desplayan por todo el torrente sanguíneo, o sea, la sangre se desplaya por todo y está en esa función, ¿no? De ida y vuelta, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, y tienen que estas células madurar, es como nosotros, ¿no? Nosotros crecemos, somos recién nacidos, infantes, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Las células pasan por la misma etapa, las más simples hasta la formación completa. ¿Y qué pasa? Es como que
una persona se quede, es como un caso más fácil, ¿no? Un ejemplo. Una persona, digamos, nació, creció, infante, y se quedó en la etapa adultez a los 30 años, ¿no? Entonces, de ahí no da más, se muere. Entonces, a eso voy, que no cumple todas las funciones. Ahí es donde las células que se quedan en una etapa donde no es, empieza a reproducirse de mayor cantidad y produce pues cualquier tipo de anomalía, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas, ahí empieza la evaluación congénita, ¿no? El mal funcionamiento. Entonces, tenemos dos puntos, dos caminos principales, la parte mieloide y la parte linfoide, ¿no? Cada una de ellas tiene pues sus distintos caminos, sus distintos desarrollos y ramas, el cual se va a desarrollar. Todo eso dentro de la médula ósea. ¿Qué más? En la parte mieloide, dice, tenemos la formación de 3 caminos más, o 4 caminos más, mejor dicho. Tenemos los megacardioblastos, los pronormoblastos, los mastocitos, que está hasta abajo esa línea si lo pueden observar, y los mieloblastos. Ya estamos en la 1, bueno, la primera fue la precursor mieloide, la primera etapa. La segunda etapa, la parte de megacardioblastos. Me siguen, ¿no? Con la imagen, por favor. Los pronormoblastos, los mastocitos, que tienen todavía un largo camino por desarrollarse, y los mieloblastos. Estamos en la etapa número 2. Pasa el tiempo de reproducción, o sea, sigue pasando los días, las células se siguen dividiendo y estas células siguen madurando. Entonces ya estos megacardioblastos se pasan a promegacariocitos, otra etapa. Eso es lo normal dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no lo podemos controlar ni lo podemos observar, ¿no? Así como nuestra formación del ADN, cuando las hebras se juntan, las hebras pasan por un proceso transcriptivo, entonces todo ese procedimiento genético que pasa en nuestro cuerpo, genético y bioquímico, también pasa a nivel sanguíneo. Y eso pues está uno de ve, vemos por fuera algo simple, un simple cuerpo, pero por dentro hay células que están madurando, células que se están dividiendo. Y lo normal es que uno pues se desarrolle adecuadamente. Luego, ¿qué pasa? De la parte etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿qué viene la etapa 3? Los promegacariocitos, como les dije, está en la parte de los eritroblastos, los basofílicos, ¿no? Y tenemos a las cuatro células de los mieloblastos, los promielocitos, 1, 2, 3, y el último que es el monoblasto. Entonces el ser humano se tiene que seguir desarrollando. Luego, ¿qué se convierte? Megacariocito, una célula muy grande. Y los eritroblastos policromáticos pasan a ser normoblastos, ¿no? ¿Qué más? Y la parte de los mieloblastos, que es todo ese conjunto, se desarrollan en mielocitos B, metamielocitos C, N, perdón, y metamielocitos E. Y siguen su desarrollo. ¿Qué pasa después? Ya cuando estamos en la sangre, o sea, cuando ya el torrente sanguíneo empieza a desarrollarse, ¿qué es lo que se convierte? Los megacariocitos pasan a ser las plaquetas. O sea, ahí culminó su función de la megacarioblasto, que fue el primerito, termina en su plaquetas o trombopoiesis, como se le conoce, ¿no? Las plaquetas o los trombocitos. Hasta ahí queda. Si se desarrolla una persona con sus plaquetas y su recuento plaquetario, o sea, esa formación de células es la correcta. Entonces, cuando vamos a sacarle una muestra de sangre y hacemos un conteo de recuento de plaquetas o recuento plaquetario, sus cantidades va a ser exactitas. Entonces, muy bien, esta célula, este camino lo siguió perfecto. Vamos a la parte de los prorietroblastos, ¿no? Ya pasó por los normoblastos, los eritroblastos basofílicos, perdón, pasa al normoblasto, de ahí viene el policromático, eritrocito policromático, ¿no? Un eritrocito llamado o conocido como reticulocito. Entonces, en algún momento, si se les prende la mecha, sí nos han dejado al médico examen de reticulocito. Así ponen su orden. Examen de reticulocito. Y lo que pasa mucho, cuando llegan y se lo saben de memoria, saben la parte técnica, desarrollan, van, colorean, leen su reticulocito. ¿Pero qué es el reticulocito? ¿Por qué el médico les dejó el reticulocito? ¿Qué vio en su historia? ¿O qué cosa es? Y muchos que miran para allá, miran para acá y no saben qué responder. Entonces, es una célula todavía inmadura previo al desarrollo del eritrocito. El camino final es el eritrocito. Último,
penúltimo. El penúltimo es el reticulocito. Entonces, si yo cuento mayor cantidad de reticulocitos en una persona y menos o más, igual cantidad, menos igual de eritrocitos, ¿qué quiere decir? ¿Que la persona está dando un funcionamiento de sus glóbulos rojos? No. Esta persona está presentando gran cantidad de reticulocitos. O sea, no culminó esta célula, no llegó a su etapa final que debe ser un glóbulo rojo. Se quedó, le faltó algo funcionó mal que se quedó en reticulocitos. Entonces, por ahí conocemos un poco ya la terminología, ¿no? Y vamos deduciendo. ¿Qué más? Con respecto a los mielocitos que me quedo en metamielocitos, entonces, ¿qué viene? El basófilo encallado y luego viene la parte granulopoiesis, ¿no? ¿Cuáles son esas células? Las 4 células. El basófilo, el que contamos, ¿no? El que nosotros ya vemos en la sangre. El basófilo, el neutrófilo, que son 2, que pueden ser un neutrófilo o neutrófilo encallado, que es el abastonado, y el otro el segmentado, el eosinófilo y el monocito. Entonces, ustedes en algún momento han ido a ver alguna célula de un bebé y han dicho, ay, encuentro un mieloblasto o un promielocito. Es raro, ¿no? Imagínense ver un promielocito. Este bebé ya nació, ¿qué células debe tener? El basófilo, el neutrófilo, el sinófilo, monocito, porque es un niño que ya nació, ya le tomamos una muestra sanguínea, y es sangre, sangre. Pero si este bebé está presentando normoblastos, metamielocitos, quiere decir, no, el bebé. Es importante por eso conocer la parte de dónde nace. No podemos decir que está bien. Hay algo por el cual no se está desarrollando completamente lo normal, lo que debe de ser. Entonces, todos en nuestro organismo debemos tener basófilos, neutrófilos, eosinófilos, de repente, ¿no? Monocitos, ¿no? Los segmentados, hay cantidades exactas. De repente creo que nos dicen a ver, ¿dónde está? Lo tengo acá. Un eosinófilo de 1 a 4%. ¿Cómo puede tener uno? De repente si tiene un pequeño resfrío o cualquier problema. Pero imagínense un eosinófilo, presentar eosinófilos que es del 1 al 4%, presentar, no sé, 30, es por algo. Algo mal está sucediendo acá en el desarrollo de las células sanguíneas. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro camino? El precursor común linfoide. ¿Cuál es el precursor? ¿Cuál es su camino? Tiene 2 etapas. La primera es el linfoblasto, el polinfocito, luego la siguiente etapa. Luego se desarrollan en 2 etapas más. Estas son el prolinfocito. Y este prolinfocito se divide en sub 2 etapas más. ¿Cuáles son estas 2 etapas más? El linfocito pequeño. ¿Cómo se le conoce? Como linfocitos B y linfocitos T, que todos hemos encontrado o hemos visto, ¿no? Hemos observado en algún momento y hemos escuchado de este tipo de linfocitos, ¿no? E incluso en la película, no me acuerdo de una película de los sobrevivientes, creo que le colocan mucho el término y usan los linfocitos T, ¿no? Linfocitos T, por algo, porque tiene una parte del funcionamiento de la parte celular, ¿ya? Y la siguiente es la célula asesina natural, que es el linfocito granular grande, ¿no? También tiene una función. Entonces, una vez que nosotros no es necesario conocer al 100% todo el manejo de eso y que nos metemos, porque imagínense, les comento, si yo me pongo a estudiar linfocitos T y linfocitos B, cada una de ellas me va a llevar a todo un mundo. Entonces, es suficiente con que sepamos cómo es el sistema general, ¿no? Hasta dónde debe llegar. ¿Qué más? Y los tejidos, bueno, que se forman al final, después de la sangre, ¿no? Un conjunto de células forman ya al final un tejido, ¿no? Entonces tenemos el macrófago, la célula mieloide dendrítica, que es la que están en nuestras neuronas, el plasmocito y la célula linfoide dendrítica, ¿no? Que también están parte del funcionamiento de las dendritas de nuestras neuronas. Bien, entonces, aquí yo les muestro una regla, ¿no? Desde la formación del saco vitelino. ¿Han escuchado el saco vitelino? El saco vitelino es la formación del futuro bebé, o sea, desde que se forma el día 1, esa unión del espermatozoide con el óvulo, que se forma, hay fecundación, pasa los 7 días de implantación y viene la etapa de la formación del saco vitelino. Es una pequeña bolsita de sangre, por eso con nuestras ancestros o nuestros familiares más antiguos nos dicen, no, no, todavía no estás embarazada, solamente es una bolsa de sangre. A eso se le conoce como saco vitelino, ¿no? Y eso es lo que se observa los primeros meses de vida, o sea, de los 0 vidas en la parte ecográfica, ¿no? Entonces, ¿de ahí qué viene? Viene lo que es en la médula ósea, dice, ¿dónde está? En la parte prenatal, ahí lo ven en la regla, ¿no? Tenemos la parte prenatal, ¿no? Los 9 meses y la parte postnatal.
En la parte prenatal está, por ejemplo, que tenemos la formación, toda la muestra sanguínea, todo lo que les acabo de explicar en este tipo de sistemas del crecimiento de las células, está en la formación de la médula ósea, el hígado, el vaso, ¿ok? Una vez que nosotros nacemos, una vez que la persona nace, pasamos a la parte postnatal y todo este coágulo, sistema sanguíneo se distribuye a la vértebra, al esternón, al fémur, a la tibia, todo a la parte completa de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Entonces dice, ¿cuándo debo consultar un hematólogo clínico, no? Cuando uno tiene fatiga, cuando uno tiene palidez, ¿no? Las personas que normalmente tienen la piel un poco pálida, el sangrado excesivo, ¿no? Entonces, ganglios linfáticos inflamados, todo ese tipo de problemas. Cuando uno muestra esos síntomas, hay que visitar un hematólogo, ¿ok? Lo normal es que uno también cuando no conoce, tiene todos estos síntomas, ¿a dónde me voy? No va a ir pues a un urólogo, un de fertilidad, un ginecólogo. ¿A dónde vamos? Un médico general. El médico general es quien nos quita la duda, qué es lo que tenemos, y él a raíz de los exámenes que nos puedan desarrollar, brindar, nosotros nos vamos al laboratorio, el paciente visita el laboratorio, le sale el resultado y después a través de eso, si sale muy alterado, ya recién nos brinda la orden para mandarnos con un especialista, en este caso un hematólogo. ¿Qué más tenemos? Los resultados anormales, ¿no? Ahí debemos, como bien les dije, ¿no? La etapa número 2. Y así uno sale con resultados anormales, entonces los resultados salen con valores alterados. Disculpen si escuchan un fondito de repente que llora, es mi bebé. Tengo mi bebé y mi sobrina que tienen la misma edad. Por ahí uno duerme y el otro se despierta, ¿ya? Pero sí se logra escuchar, ¿verdad? Sí se logra escuchar. Si no se logra escuchar, me avisan, por favor. Entonces, diagnóstico y manejo de enfermedades hematológicas. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles pueden ser los resultados alterados? La anemia, la leucemia, el linfoma, los trastornos de coagulación. Entonces, todos estos temas los vamos a ver en esta área. Cuando una persona, por ejemplo, tiene baja hemoglobina, entonces esta persona cuando tiene baja hemoglobina desarrolla una anemia. Ya si esta persona presenta células diferenciales, células fuera del conteo normal, puede desarrollarse, por ejemplo, supongamos, linfoblastos, linfocitos elevados, normoblastos, blastos muy grandes. Entonces, estos blastos o blastocitos ya pueden desencadenar un problema de leucemia o linfoma, ¿no? Y los trastornos de coagulación. Por ejemplo, si tenemos baja cantidad de plaquetas, ¿qué les dije? Una cantidad de plaquetas adecuada es lo normal y los valores normales para que una persona pueda coagular frente a cualquier corte o hemorragia que presente. Y si tenemos baja cantidad de plaquetas, los sufriríamos. Fíjense de plaquetas que es 150,000 a 400,000. Que tengamos, no sé, 20,000. Imagínense, esa persona se muere desangrada, ¿ok? Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? La evaluación de trastornos hereditarios. Bueno, ya hay personas que uno, pues, por herencia desencadena un problema hemolítico, ¿no? Talasemia, trastornos de coagulación, porque de repente nuestro papá, nuestro abuelo, nuestros ancestros sufrieron de un problema, ¿no? Respecto a trastornos hereditarios en la sangre, ¿ok? ¿Qué más? A ver. Ya. Ahora, existe dos terminologías y dos profesiones. Una de ellas es el hematólogo y otro es el hematopatólogo. Uno, el hematólogo, se encarga de ver solamente respecto a la sangre, cómo se está desempeñando, ¿no? Diagnosticar enfermedades hematológicas. Bueno, acá el término especial, distintos tipos de cáncer, es abajo. El hematopatólogo ya ve lo que es patología de cáncer, cualquier tipo de cáncer, en este caso los especialistas en leucemia, los especialistas en anemia, ¿no? Las personas en leucemia más que todo, ¿no? Entonces, por lo general, va directo a los tejidos, evalúa tejidos. Aquí en Chimbotay, sí, en la ciudad donde me encuentro, hay un patólogo muy, muy bueno, ¿no? La verdad que trabaja en distintos centros y su desempeño y su experiencia ha validado muchos, muchos resultados en el caso de las células con leucemia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué enfermedades trata un hematólogo y hematopatólogo? Bueno, en realidad la similitud tiene mucho que ver. Ambos tratan de ver enfermedades,
de anemias, ¿no? Que es la disminución de los glóbulos rojos, los trastornos de coagulación, una de ellas es la hemofilia, la trombofilia, enfermedades de Willenbrand, enfermedades de la médula ósea. Cuando uno tiene leucemia es porque uno tiene enfermedad directa a la médula ósea, no está produciendo buenas cantidades de hemoglobina o eritrocitos, ¿no? Mieloma múltiple, aplasia medular, tipo de diabetes, todo ese problema que desencadena son por enfermedades que estaba buscando, ahí está, de autoinmune, ¿no? Desarrollo, por ejemplo, una de ellas está el síndrome de Sjögren, el lupus sistemático y la artritis reumatoide. Todo este problema tiene que ver con el desempeño y el mal funcionamiento de la médula ósea, ¿ya? Trastornos de glóbulos blancos, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, los leucocitos o glóbulos blancos, leucopenia, baja cantidad de leucocitos, leucopenia. Yo mayormente he tenido la oportunidad cuando he estado laborando de encontrar pacientes con mayor cantidad de leucopenia, o sea, baja cantidad de leucocitos. Y cuando uno hace la lámina periférica, cuando intenta contar, por más barrido que hagamos en forma de zigzag, no encontramos leucocitos. Cuando uno tiene baja cantidad de leucocitos, leucopenia. Cuando uno tiene una mayor cantidad de leucocitos, leucocitosis, ¿no? A ver, y yo les digo, ¿cuántas, les pregunto para que esta clase sea didáctica y por ahí no se me duerman, cuántos leucocitos es lo que debe presentar una persona normal o cuáles son sus valores, hasta dónde debe llegar los leucocitos, el tope máximo? Me responden por chat o por audio, igual estoy al tanto. ¿Nadie sabe la pregunta de los glóbulos blancos o los leucocitos? ¿Cuánto debemos contar en el contómetro? ¿Qué cantidad es la que debemos llegar? Ya, de 4.000 a 11.000 leucocitos, claro, en porcentaje, ¿no? En realidad sí, 4.000 a 11.000, 4.000 a 11.000 leucocitos, ya, pero yo en el contómetro, ¿cuántos leucocitos debo contar? No puedo contar 4.000, imagínense, no acabaría ni en 5 días. ¿Cuántos leucocitos máximo yo debo contar en mi contómetro y decir, ok, de ahí empiezo a procesar? ¿No lo saben? Ok, son 100 leucocitos. ¿Ya? Uno tiene que contar 100 leucocitos. Imagínense cuando uno hace un examen, una lámina periférica, ¿no? Porque de repente algunos laboratorios suelen trabajar todavía con un procedimiento manual, ¿no? Unos desarrollan procedimientos manuales y otros pues desarrollan, un momentito. Ok, ahora sí ya. Discúlpenme de repente el tema de los bebés, pues tienen 8 meses los dos. Ya, a ver, entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, como les decía, ¿no? Hay personas hay laboratorios, perdón, que trabajan todavía de forma manual y los de forma manual, pues uno tiene que hacerlo su recuento de leucocitos con el uso de la cámara de Neubauer, ¿no? Trabajamos con la cámara de Neubauer, ¿no? Todos sabemos que esta es la principal para hacer el recuento del leucocito. Hacemos una pequeña dilución, ¿no? Con la solución respectiva, hacemos el conteo a través de la cámara de Neubauer y una vez que tenemos los resultados, evaluamos si está dentro de valores normales, que son de 5.000 a 11.000. Bueno, Tony España comenta acá, ¿no? Tony España nos dice de 4.000 a 11.000, que es válido. Como les dije, pueden haber referencias que le pongan 4.500 a 10.000, 4.000 hasta 11.000, muy bien, vale, está por ahí. Entonces, eh, cuando uno hace este conteo, ¿no? A través de la cámara de Neubauer, por ejemplo, yo estoy haciéndolo manual, me sale de repente de 6.000 leucocitos o 6.500, 7.800, 8.000, está dentro del rango referencial. Entonces, le hago su lámina. Ojo,
Hay algunos, yo he tenido colegas que también discrepo mucho porque me dicen, pero ya no le hagas, si está dentro de valores normales, ya para qué vas a hacer el conteo. Ojo, pero ¿cuánto voy a poner en mi leucocito, linfocito? O sea, ¿cuánto voy a poner? Unos de forma metódica trabajan así. En mi caso, yo siempre hago lámina. ¿Ya? A pesar, si es manual, siempre lo hago lámina, porque no sé cuántos segmentados, cuántos neutrófilos encallados, cuántos basófilos, cuántos sinófilos. De repente, no sé si tengo mucha experiencia o no, no sé si la persona cuenta muy bien los leucocitos en la cámara de Neubauer, por eso. Entonces, prefiero hacer la lámina y que mis ojos mismos se desengañen. ¿Ya? Entonces, ojo, ahora, la otra cara. ¿Qué pasa a las personas o los laboratorios que tienen un equipo semiautomatizado o automatizado? En el caso del laboratorio en el área de hematología, que sí he podido trabajar con el equipo de hematología. Es un equipo grande, muy susceptible a cualquier reactivo fuera de su rango, sus cantidades exactas, ¿ya? Entonces, esa telita, déjala ahí por la luz, por la luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno procesa en este equipo, ¿no? La muestra ya, uno es muy fácil y ahorra, tiene muy buena calidad de tiempo porque uno ingresa 10, 15, 20 tubos y todo al toque. La aguja solamente es una aguja grande, no me acuerdo cómo se llama el nombre del equipo, pero es equipo de hematología. Absorbe la muestra de sangre, ¡pum!, te arroja el resultado. Absorbe la muestra de sangre, 20 tubos, en 10 minutos ya tenemos 20 resultados. Y te arroja todo completo, exacto, glóbulos blancos, recuento de plaquetas, todo es automático. Por eso su costo, porque es menor cantidad, ¿no? Personas, laboratorios que sí tienen, son de un poquito de buena economía, pues lo compran, ¿no? En el Serum uno cuando hace, mayormente en la sierra, no tienen ese tipo y hay que aprender el manual. Entonces, cuando estamos con frente a este equipo, nos arroja todo. Y cuando yo evalúo, como les comentaba, he tenido muchos pacientes con leucopenia. ¿Por qué? Porque cuando observaba los leucocitos bien bajos, leucocitos muy bajos, o también tuve el caso de leucocitosis, paciente con leucocitosis. ¿Por qué? Porque tenían leucocitos muy elevados. Por ejemplo, me presentaban leucocitos de 15.000, leucocitos de 18.000. Tuve un paciente de leucocitos con 20.000 que me arrojó el equipo. Créame, como estaba bajo mi responsabilidad en ese momento en el área de hematología, decía obligado, no puedo pasar un resultado así. Lo que hago, mi lámina. Yo no puedo porque el equipo me arrojó así ese resultado, ya, así lo dijiste, que el médico se encargue de evaluar. ¿Y qué pasaría si el equipo se malfuncionó, no corrió bien el tubo, muy poca sangre? O sea, puede pasar mucho porque es una máquina, es como un robot. Uno no sabe lo que puede absorber, qué cantidad de sangre. Para eso, lo más certero es hacer una lámina, un extendido o un frotis, como se le desee llamar. Es lo que hacemos. Hacemos el extendido, coloreamos y observamos a microscopio, ¿no? Con 100x. Entonces, una vez que observamos, recién ahí yo puedo decir, ¿y qué pasaba? Cuando sí, el paciente presentaba muy baja cantidad de leucocitos, me demoraba barriendo, empezaba a leer cabeza, cuello, cola. Así tenemos la lámina, cabeza, cuello, cola, y pues el extendido y empezaba en zigzag, ¿no? De arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, en zigzag. Buscaba leucocitos por todos lados y créanme que era difícil de encontrar los leucocitos. Más tiempo me demoraba ahí, pero era solamente que en este caso del equipo automatizado era cuando me salían en el equipo valores alterados, ¿ya? Y pues sí, pero sí llegaba a contar los 100 leucocitos. Tenía que llegar a contar los 100. A veces hacía examen, evaluación a través del microscopio en zigzag, regresaba en círculos, evaluaba en la forma diferente, transversal, o sea, hacía un montón con tal de encontrar los leucocitos. ¿Qué más? Cuando hay demasiados leucocitos, leucocitos, ¿no? Pero también tiene un tema de anomalía, ¿no? Trastorno del sistema linfático, los linfomas de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, ¿no? Los trastornos de plaquetas. ¿Cómo se le llama cuando uno tiene baja cantidad de plaquetas? Trombocitopenia. Cuando uno tiene mayor cantidad, trombocitosis, ¿no? Entonces las plaquetas, también les tengo una experiencia con las plaquetas. ¿Qué te pasó? Las plaquetas, el equipo automatizado, ¿no? Cuando son plaquetas muy pequeñas, no las lee. Entonces,
y algunas están en pequeñas agrupaciones. No sé si alguien por acá haya podido observar una lámina, si son especialistas en laboratorio, sea técnicos, laboratoristas, tecnólogo médico, biólogo especialista en laboratorio clínico, o en mi caso biotecnóloga, de repente ha podido observar las plaquetas. Cuando las plaquetas están tan pequeñas y están agrupadas estas plaquetas, entonces este equipo lo toma como uno. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que hay 5 o 6 plaquetas, microplaquetas, y están tan cerca que cuando la máquina lo lee a través de la luminiscencia, porque así trabaja, lo lee, lo capta como una sola plaqueta. O sea, los 5 que están alrededor, bueno, no pueden estar cerca, cuenta uno solo. Y de repente hubieron en ese campo, no sé, de repente unos, a ver, un grupo de 3, perdón, 3 grupos de 5 plaquetas, cada uno y solamente, ¿no? Son microplaquetas, el equipo leyó 3 plaquetas, cuando habían 5 por 3, 15 plaquetas. Entonces, desde ahí, analicen. Hay que ser muy analizadores en este caso. Entonces, las microplaquetas, el equipo no lo lee. Entonces, ¿uno qué hace? Reporta a trombocitopenia de frente. No, cuando le pasa esto, hago mi lámina, voy, realizo. Si yo veo que no está normal, es porque pueda que el paciente sí esté mal o pueda que el equipo esté mal funcionado y no esté recibiendo de repente su revisión de controles. ¿No? Sus controles no están bien, están vencidos. Puede pasar muchas causas, por muchas causas. Pero entonces uno tiene que descartar con la lámina, con el frotis. Y ahí podemos contar, entonces, pero ¿qué pasó? Sí hay plaquetas, pero son pequeñas, por eso que el equipo no las cuenta. Algunos están agrupadas. Hace poco leí un libro que sí había un percance también cuando habían grupos de plaquetas. Ojo, yo estoy diciendo que plaquetas cercanas, pero manteniendo su espacio. Pero ¿qué pasa cuando hay plaquetas como puntitos? Así como perdón, un momento, a ver, como los basófilos. ¿Han visto los basófilos? Están como los eritrocitos con bastante puntitos. Y así están las plaquetas en grupitos juntitos. Eso tiene que ver un problema. También es un problema a nivel sanguíneo. ¿Ya? Hay un percance, tiene su nombre. Actualmente ahorita no lo sé, pero sí lo he leído. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. ¿Cómo se hace el examen de hematología? ¿No? ¿Qué requerimientos pide cuando un paciente se va a realizar examen de hematología? ¿No? Entonces, lo primero es un estudio de laboratorio, bien, desde un inicio ya sabemos, en el cual se reportan los valores correspondientes a la cantidad y distribución porcentual de los que uno obtiene, ¿no? Del paciente en su estado tal cual se encuentra. Entonces, pero nos vamos a ¿cómo se le dice? Lo vamos a contrarrestar, a decir, a reevaluar con los valores normales que tenemos, los valores referenciales. Entonces, ya tenemos dado cuánto de cantidad de hemoglobina, hematocrito, cuántos de hematíes tiene que tener una persona normal, una gestante, de repente un niño, ¿no? Un recién nacido tiene diferente cantidad de hemoglobina que es lo que tiene un niño o un adulto. Entonces, la cantidad está dada ya. Y nosotros solamente lo que vamos a ver es observar, pero tenemos que hacer un buen procedimiento, una buena praxis para poder obtener buenos resultados. ¿Qué más tenemos? El estudio de hematología se realiza al analizar una muestra de sangre que debe ser tomada en un tubo que contenga un anticoagulante, en este caso el anticoagulante EDTA. ¿Ya? Sustancia que impedirá la coagulación de la sangre. Porque nosotros queremos la sangre líquida. ¿Para qué vamos a querer una sangre que está coagulada, una sangre que está en forma de gelatina? A nosotros no nos sirve. Nosotros queremos la sangre que esté totalmente líquida. Dentro de nuestro cuerpo la sangre está líquida. Una vez que la sangre sale de nuestro cuerpo, ya se vuelve gelatinoso, se coagula. Entonces, un anticoagulante contrarresta y va a permitir que la sangre esté en su forma natural. Por lo general, en este caso, dice, el tubo contiene EDTA. Ya hemos repetido muchas veces este término. ¿Qué más? Ojo, la persona no es necesario que esté en ayuno para poder practicar o realizar este examen. Otro punto, yo también soy de brindar mis ideas y de aportarlas, porque para eso estamos. Hay algunos laboratorios que trabajan y dicen, todos los exámenes que tienen para química, algunos de ellos, ¿no? En el caso de glucosa, colesterol, triglicéridos de perfil lipídico completo, incluyendo hemoglobina glicosilada, ¿no? Es otra área, ayuda. El resto de exámenes, no. En un laboratorio que yo estuve y pude aportar una idea, le dije, si la mayoría viene en la mañana, ¿ya?
Obligado los exámenes que he mencionado que sean en ayunas, perdón. Pero si la mayoría asiste en la mañana a un laboratorio, ¿qué impide o qué cambia que pueda llegar un día con un día que no desayune solamente por sus análisis y que se realice en ayunas? Todos los exámenes en la mañana en ayunas y los de la tarde, ya ojo, que no sean necesarios, se pueden realizar bajo alimentación. Fue una idea que lo aporté y para qué fue aceptada. Entonces, por ese lado, muy bien. ¿Saben por qué? Les comento un ejemplo que pasó a una paciente en un centro donde yo estuve. Eh, Estuve de suplencia solamente poco tiempo, pero ¿qué pasó? La paciente llegó por la tarde. La paciente, miren el caso y la situación y el por qué ahora entiendo parte de mi experiencia, digo, por qué si obligo las ayunas, yo sí necesario, va a venir en la mañana, ya, ayune. Algunos dicen, no cambia el resultado, sí, pero bueno, si va a venir en la mañana, ayune. Y después de su desayuno, después de su toma de muestra, tómese una buena taza de avena y 2 panes, si ya desea, ¿no? Entonces, es mejor. ¿Y por qué les digo esto? Esta paciente acudió al centro de salud a las 2:30 de la tarde a realizarse un examen de VIH. Entonces, la paciente llega muy tranquila, una señora, y justo me tocó en la tarde tomarle la muestra a mi persona. Yo me acerco al área de toma de muestra, ¿no? Le saludo muy amablemente a la paciente, ¿no? Porque es la parte de trato cordial. Lo que hago es preguntarle, ¿no? De hecho, que teníamos que entregarle un consentimiento informado porque se está realizando un examen de VIH. Y si yo les pregunto a todos los que estamos en sala, ¿cuántos somos? A ver, somos 24, 23. ¿Ya? 23, 24 que estamos ahorita, bueno, incluyéndome a mí. ¿Un VIH se toma en ayunas? ¿Sí o no? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Está bien que la paciente haya ido en la tarde a tomarse un VIH o era obligado que yo lo mande por la mañana? Tony España me dice no. ¿Pero por qué? O sea, ¿se puede tomar por la tarde? Mi pregunta es, vuelvo a repetirle, ¿se puede o no tomar el VIH por la tarde? ¿Está bien que se tome por la tarde? Tony me dice, no, porque es un virus. Bueno, estamos evaluando el virus de VIH. ¿Cambia, Tony, cambia el procedimiento, el resultado que sea tomado el VIH? Porque en la mayoría de los laboratorios lo solicitan por la tarde, ojo. O sea, se puede tomar en la mañana y por la tarde. Sin comida, con comida. Susana Anco, buenas noches. Me dice, bueno, a mí me sacaron 2 veces por la tarde. Se puede, que sí se puede tomar por la tarde, está muy bien. Leticia Areli me dices no, ¿y por qué por la tarde no? Debería ser por la mañana, ¿no? En ayunas, ¿y por qué? Porque también se puede sacar en la tarde, ojo. Les sigo comentando porque el tiempo pasa. Miren, ¿qué pasó? La señora llegó y como el laboratorio sí tenía la accesibilidad de tomar en la tarde, porque obviamente trabajábamos las 8 horas, le tomé la muestra, le pregunté para qué se realizaba el examen, ¿no? ¿Cuál era la solicitud del examen? ¿Por qué? ¿Tenía alguna sospecha de este virus? Y me dijo que no, era para postular a un trabajo. Y es válido. Hay algunas personas que para postular a su convocatoria, ¿no? Las empresas, los gerentes solicitan algunos exámenes y en este caso le incluyen el examen del VIH. Entonces, le procedí a tomar la muestra, eran las 2:30 de la tarde, y una vez que tomo la muestra, despido a la paciente, rotulo y listo, la paciente se va, sale del establecimiento y yo ingreso el tubo de muestra, lo dejo en el área respectivo, ¿no? ¿Y saben qué pasa? La sangre estaba, ¿cómo se le dice cuando está con mucha grasa? O sea, el suero estaba con mucha grasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? El, el, la muestra estaba, mm, a ver, unos segunditos porque Carlos tengo el nombre. Si alguien lo recuerda, muy bien, ¿ah? Para que no quede en el aire la idea. La muestra estaba totalmente llena de grasa.
¿Alguien sabe el nombre? ¿Cómo se le dice? ¿Recuerda cómo se le dice este tipo de muestras? Y cuando la muestra está llena de grasa, ¿alguien, uno de ustedes recuerda cómo se llama ese tubo? Sí, está prendida mi cámara un ratito. Entonces, lipémica, ahí está. Ese es el término. Estaba buscándolo recién. Entonces, la muestra que está lipémica. Así estaba la muestra. Muy bien, Leticia, muchas gracias por el aporte. Estaba lipémica la muestra. Le juro que en ese momento yo me quedé fría porque digo, pero si está lipémico es porque la paciente o sufre de algún problema a través de lo que es el aumento del lipídico o la paciente ha comido demasiada grasa. Lo que me solicitó el personal encargado de esa área, ya, de esa área, ¿qué pasó? Me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo actualmente ahorita procesar esa muestra. Imagínense cómo va a procesar una muestra porque, uno, estamos hablando de un VIH. Y por ese examen lipémico o esa muestra lipémica pueda que altere el resultado y esa persona pueda dar un positivo. Y eso sería, pues, desencadenante a otro tipo de tratamiento y resultados. ¿Saben qué? Le dije a la encargada, por ahora lo que voy a hacer es solamente solicitarle una nueva muestra a la paciente. La llamé en ese momento, hablé con ella y le expliqué con términos más eh, coloquial, ¿no? Se puede decir. Entonces lo que hice en ese momento fue decirle, ¿sabe qué, señora, señora tal? Lo que sí, por favor, deseo pedirle una nueva muestra. No puedo trabajar así, porque puede darle un resultado incorrecto. En ese momento, la paciente lo que me dijo es, ok, señorita, mañana voy, pero le solicité, por favor, venga mañana en ayunas. Venga mañana en ayunas porque el examen requiero hacerlo en ayunas. La paciente al siguiente día llegó, le tomé el examen, estaba en ayunas y nuevamente mostró una muestra lipémica. Cuando yo observo nuevamente, le dije a la paciente, no se vaya, por favor, no se retire. Al área, me dijo, la muestra está nuevamente lipémica. En ese momento tuve que hablar con la coordinadora, el personal encargado de esa área y mi persona, pues, quien lo estaba tomando. Le indiqué de que no se podía tomar. Entonces, ¿sabe? Lo que le solicitaron a la paciente es que, por favor, en este caso, la paciente no, o sea, si está en ayunas, es porque esta paciente está presentando una elevada cantidad de lípidos en su cuerpo. O sea, su colesterol, sus triglicéridos están muy elevados, que por eso es que su muestra sale así. Y no se podía trabajar. Para ello, por favor, le solicitamos que consulte a un médico para que le dé una orden y pueda darle el examen correspondiente, solicitarle un examen de perfil lipídico completo. Una vez que pase eso, puede hacer su tratamiento y después proceder. La señora en ese momento, créanme, que más era su interés en ingresar al y es comprensible porque muchas personas queremos y necesitamos mucho el trabajo, de realizarse el examen de VIH. Y bueno, bajo la coordinadora lo realizó, entonces ella dijo ya, pues bajo su responsabilidad se le va a brindar el resultado. Ya no correspondía más a mi área, yo ya no tenía nada que ver, solo le estaba tomando la muestra, entonces esa persona ya se encargó. Y pero averigüé, ¿no? Averigüé, el resultado salió negativo. Pues, yo no sé si la persona continuó su tratamiento respecto o su respectivo proceso para realizarse un examen de lipídico completo, no lo sé. Eso ya no abarca, porque eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero a eso voy. La forma de cómo uno tiene que llevarlo, ¿no? Solicitar el ayuno, por qué en algunos casos y en algunos casos no. Dice, la hematología identifica dichos desequilibrios. Una de ellas es la prueba más importante, el hemograma completo. El hemograma completo es lo que recontamos o que es lo que evaluamos los hematíes, la hemoglobina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Un hemograma completo mide lo siguiente. Los glóbulos rojos que son los que se encargan de transportar el oxígeno, ¿no? El oxígeno que requiere nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos combaten cualquier tipo de infección. La hemoglobina. La hemoglobina es lo que le da la coloración, ¿no? Que la sangre sea roja es porque la hemoglobina, hay una buena cantidad de hemoglobina. Entonces, cuando una persona está muy pálida, ¿no? Es blanco, blanco ya, es porque tiene baja hemoglobina, es fácil de detectarlo.
Los hematocritos son la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Y una a la otra van de la mano. Y las plaquetas las que ayudan en el famoso coágulo. Hay cantidades específicas, tenemos el hemograma. En hematíes, bueno, yo les he puesto de forma referencial un cuadro específico, ¿no? Pero hay más extenso. En el caso de los hematíes, en varones, de 4.7 a 5, de mujeres de 4 a 5 puntos. Y la hemoglobina tiene que ir en conjunto, ¿no? Va de mujer de 12 a 16 y en varones es un poco más alto, hasta 18, ¿no? 14 a 18. La hemoglobina en el caso del varón siempre es más alta. Los hematocritos de 37 a 47 en el caso de la mujer y en el varón igual. Un hematocrito, una hemoglobina alta, un hematocrito alto, de 42 a 52. Y los volumen constantes corpuscular medio. También tiene mucho que ver. Hay valores específicos y el otro que es la hemoglobina corpuscular media. Entonces, hace poco yo estuve empapándome, de esos términos porque es un poco difícil y un poco complejo respecto a ello. Justamente estaba haciendo como mi Biblia de anotaciones en el cual yo me pueda ayudar. Miren, acá yo justamente lo tengo, ahí está, para que ustedes vean. Entonces, prepararme y prepararnos en esta área es muy importante. No solo es saber, ya, hematocrito, ya, hemoglobina, la señora tiene 2, está muy bien, listo. No, no es eso, sino es saber qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Entonces, también saber cuáles son sus constantes. Entonces, las constantes tienen que ver mucho, va a desarrollar en la evaluación las constantes corpusculares respecto a los eritrocitos, ¿no? Cómo están los eritrocitos, los glóbulos rojos, su tamaño, su coloración, porque cuando nos soliciten una lámina periférica, créame que es ahí donde uno dice, se aloca. ¿Qué pasa? En la lámina periférica, obligado tenemos que hacer la lámina. Así tengamos el equipo automatizado, y nos arroja todos los datos y nosotros podemos copiar y pegar y listo, cambiar el logo, ya está, lo entregamos el resultado, más allá no nos importa porque eso solamente se encarga el médico. Pero nosotros tenemos que evaluar, tenemos que entender. Entonces, cuando nos piden, solicitan lámina periférica, nosotros ¿qué vamos a evaluar? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los megacariocíticos, que son las plaquetas. Entonces, ¿cuánto vamos a evaluar? ¿Qué cantidades? Hay su tamaño, su coloración. Tenemos que ver si los eritrocitos, por ejemplo, los glóbulos rojos, están de tamaño adecuado, si son pequeños, son chiquitos, si tienen buena coloración, o sea, crómicos, ¿no? La parte cromía. Si son de buena coloración, si tiene baja coloración, que son los hipocrómicos. Todo eso nosotros vamos a evaluar. Y las células de leucocitos, que son los neutrófilos, los linfocitos, los basófilos, los eosinófilos, ¿qué más tenemos? Los basófilos y las plaquetas. Aquí tenemos la cantidad de plaquetas. Miren, esta es otra referencia, 120.000 a 400.000. Otros 150.000 a 400.000, a 5.000, a 500.000, perdón. Eso varía, ¿ya? Varía de acuerdo a cada centro, ¿no? Cómo lo quiere detectar, lo quiere evaluar. ¿Qué más? ¿Cómo afectan las enfermedades hematológicas a la calidad de vida? Bueno, antes de pasarme a esto, solamente recuerden que el examen, el más famoso en esta área, o lo que más se desarrolla en esta área, es el hemograma completo, ¿ya? Pero no es el único examen. En este caso tenemos el examen de reticulocitos. Como les dije en un inicio, el examen de reticulocitos, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Los eritrocitos inmaduros, los que no llegaron a culminar su etapa completa. El examen de BCG, vamos a evaluar la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Entonces hay que saber, hay que conocer, porque no es cuestión de solamente, ya como les dije en un inicio, ¿no? En un término. No, sí, tengo que ver que la sangre baje, ya, perfecto, pero ¿por qué la sangre baja? Entonces, uno se prepara, uno lee para poder entender. Entonces, llegamos a un centro, ya sabemos, te preguntan, ¿pero qué es lo que evalúas en el BCG? Ya, ¿en cuánto tiempo tardan los eritrocitos o los glóbulos rojos en bajar al fondo del tubo, ¿no? O mejor dicho, hasta una cierta cantidad, no llegas al fondo, perdón, hasta una cierta cantidad. Entonces, sabemos que los glóbulos rojos tienen carga negativa y nuestro cuerpo también produce factores, ¿no? Factores. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro cuerpo produce esos factores que a la corta o a la larga aumentan, el glóbulo rojo con el eritrocito se atraen. Si, por ejemplo, factores de nuestro cuerpo que están normales y los glóbulos rojos, le hablo del examen del BCG, de velocidad de sedimentación globular, están dentro de sus valores normales, estos se repelen, ¿ya? Entonces, imaginemos
No tengo acá un lapicero. Bueno, imaginemos que tenemos el tubo. Entonces, nosotros llenamos la sangre al tope, ¿verdad? Eso es lo que realizamos en el BCG. Vamos a ver cuánto tiempo bajan. Como los eritrocitos tienen carga negativa, ¿ya? Entonces, nuestros factores de nuestro cuerpo están ahí y se repelen. Entonces, al repelerse, la cantidad va a bajar mínima, la sangre. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos enfermedades autoinmunes, anemia? Todos esos factores aumentan, ¿ya? Aumentan. Y al aumentar, ahí está, al aumentar, también aumentan, estos glóbulos rojos se atraen como un imán con el glóbulo rojo. Entonces, esto baja, baja, el otro sube. Entonces, aumentan los factores autoinmunes, en este caso las enfermedades que se desencadenan en nuestro sistema. Los glóbulos rojos lo atraen, los hacen más pesados y baja. Su carga se vuelve más fuerte y baja, por eso que la sangre baja en el tubo. Entonces, si una persona presenta mayor cantidad de BCG, es porque algún problema está teniendo. A eso evaluamos, eso es lo que evaluamos nosotros. ¿Qué más evaluamos? Los perfiles de coagulación. Estamos hablando del fibrinógeno, hablamos del dímero D, hablamos del TP, que es la tiempo de tromboplastina, el TPT, el TPTA, el tromboplastina protomina, ¿no? El tipo de tromboplastina activado, hablamos de tiempo de coagulación y sangría, ¿no? Entonces, todos esos paquetes, esos exámenes se desarrollan en esta área, en mínima cantidad, porque si de 50 pacientes que ingresan, los 50 se realizan un hemograma, solamente 10 se realizan examen de BCG, 5 de coagulación, 2 por ahí que se realizan un examen de perfil de coagulación, ¿no? De repente por ahí 2 personas son fibrinógenos, la cantidad es mínima, pero más se desarrolla el hemograma. ¿Qué más? ¿Cómo afectan las enfermedades hematológicas en la calidad de vida? Sí, hay dolor, hay dificultad al respirar, si no hay buena oxigenación, nos cansamos, tenemos sueño, tenemos fatiga, efectos secundarios, mala actividad social, mala relación, aislamiento, sueño, cansancio, baja rendimiento en el trabajo y en los estudios. En muchos niños se observan eso, ¿no? ¿Qué medidas existen preventivas para reducir el riesgo de enfermedades hematológicas? Sí. Empezamos por la buena alimentación, una buena calidad de vida, un estilo saludable, una buena actividad física. Eso va a ayudar a que uno tenga buen funcionamiento a nivel celular. ¿Ok? ¿Qué más? Esas acciones pueden ayudar, dice, a mantener un buen estilo saludable frente a enfermedades hematológicas. Es una de ellas. Ojo, que nuestro cuerpo, para que funcione bien, todos los factores tienen que estar bien. Sistema muscular, sistema neuronal, sistema renal, sistema físico, incluyendo el sistema emocional. Así funciona bien nuestro cuerpo, ¿no? Una de ellas, que es en esta área, evaluamos la parte hematológica nada más. ¿Ok? ¿Qué anticoagulantes usamos? El tubo lila, que contiene el EDTA, ¿no? Que se llama el etilendiametocetrato. Un nombre bien complejo. Es un anticoagulante, dice, ampliamente dado o utilizado en el caso de hematología. Los tienen solamente los tubos lilas, los grandes y los pequeños, que son para la toma de muestra de bebés. Tony España me dice, ¿el hemograma es lo mismo que el perfil 20? La verdad, no. He podido observar hemograma, está en mi cuarto. El hemograma es conocido como biometría hemolítica o hemólisis, creo, biometría completa, perdón, así se le llama. Pero perfil 20, primera vez que escucho. No, la verdad no. No tengo conocimiento. Igual perfil 20 voy a averiguar de todas maneras, ¿no? Pero no te tengo una respuesta. Como se puede conocer como biometría, otro nombre, pero perfil 20 no. Casos clínicos. Bueno, parte de los casos clínicos. Miren, este es un caso clínico. Un ejemplo, mejor dicho, ¿no? De un caso clínico. Neutrofilia en sangre. Miren la cantidad de neutrófilos que hay. Entonces, y neutrófilos, dice, la neutrofilia se refiere al aumento en la cantidad de neutrófilos en sangre. La neutrofilia, dice, es la respuesta normal del cuerpo ante una infección. O sea, cualquier infección que nosotros presentemos,
Los neutrófilos son los primeros que van a saltar. Si yo veo una persona que tiene mayor cantidad de neutrófilos, es porque algo ha sido atacado al cuerpo. Entonces, respuesta a una patología. ¿Qué pueden ser? Ataques cardíacos, patologías reumáticas, por quemaduras, por inflamación crónica, un cáncer, o sea, pueden desencadenar muchas cosas. Entonces, yo veo una muestra, realizo mi lámina periférica y observo neutrofilia aumentada, ya, una de estas patologías el paciente tiene que tener, ¿no? Enfermedades infecciosas. ¿Qué otro tipo de problemas podemos desencadenar? El Plasmodium falciparum, la malaria. Es uno de los problemas que pasó en el año 2013. Muchas personas perdieron la vida a causa esta bacteria o este virus, como se le puede conocer, ¿no? Aunque todo es una bacteria, la malaria. Entonces, dice, es causada por puede progresar una enfermedad complicada, sí, ¿ya? Es una enfermedad que desencadena un montón de enfermedad, de síntomas, ¿ya? Dice, ¿qué más? Es bien conocida la malaria por causar, puede progresar una enfermedad complicada, sí. Empieza como algo simple y te puede llevar hasta la muerte. Si no es tratada en las primeras 24 horas. Por eso es muy importante, ¿no? Entonces, los pacientes con esta enfermedad se pueden presentar anemia grave, malaria cerebral, dificultad respiratoria. Entonces, si ya de por sí tenemos dificultad respiratoria, dificultad para respirar, no vamos a poder desempeñarnos bien, no vamos a desarrollarnos bien. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Hipocromía, otro de las evaluaciones dentro de los BCM o con velocidades constantes corpuscular media, ¿no? Se refiere a la presencia de la palidez. Entonces, una persona que tiene baja cantidad de hemoglobina es porque tiene baja cantidad de la coloración de la sangre, hipocromía, bajo color, bajo cromía, ¿no? Entonces, a eso se le llama. Y así se reporta en una lámina periférica, hipocromía, ¿no? Cuando tiene baja cantidad de coloración el eritrocito. Entonces, este hallazgo aumentado, ¿qué quiere decir? Puede presentar anemia ferropénica o una anemia con pacientes talasemias, anemia sideroblástica, o sea, y tenemos que ponerlo para que el médico especialista le pueda dar un tratamiento adecuado al paciente. ¿Okay? El fenómeno Reuleaux es otro tipo de los exámenes que también uno encuentra, o resultados que uno encuentra en el frotis de lámina periférica. Miren los glóbulos rojos, parecen como unos anillos que están como las monedas, ¿no? Las monedas cuando están en forma hacia arriba y uno las desordena, como las cartas, así en forma de cola. Así también se encuentran los eritrocitos cuando las personas sufren de esta enfermedad. ¿Ok? Este fenómeno también indica presencia de hiperproteinemia, ¿no? Están en pacientes de mieloma múltiple. ¿Ustedes han escuchado el término mieloma múltiple? Yo hace poquito estaba leyendo esclerosis múltiple, problema que afecta directo al cerebro, ¿no? A la parte cerebral, al encéfalo. Entonces, desde ahí parte la mala formación. Entonces, una persona que se observa ese tipo de lámina, hay que dar un resultado, una buena información para que el médico pueda brindarle o derivarlo a un especialista, en este caso un hematopatólogo, ¿no? O un patólogo clínico. Siempre voy a recalcar el uso adecuado del manejo de la práctica, ¿ya? Una persona que tiene que tener una buena higiene personal y el entorno en el que trabaja. Entonces, tiene que estar pues muy bien lavado las manos desde el momento antes del procedimiento y al finalizar el procedimiento. Antes del procedimiento para no contaminar la muestra. Después del procedimiento para no contaminarse uno mismo o autocontaminarse. Entonces, el lavado de manos es muy importante en todas las áreas, en todos los procedimientos, ¿ya? Incluso hasta para comer. El uso de guantes, uno tiene que, pues, estar siempre con el uso de guantes. Todo personal médico, todo personal de salud, es muy importante que lo utilice. La desinfección del área de trabajo. Tenemos que limpiar antes y después. Antes para no contaminar las muestras y después para no contaminar las muestras continuas, ¿no? Las que prosiguen. Entonces, hay que hacer una buena desinfección del área de trabajo. Las mesas siempre deben estar desinfectadas para poder dejar el material y poder procesar. Los equipos, ojo, la limpieza y desinfección de equipos también en esta área. Los equipos hematológicos tienen que tener sus controles, tienen que tener un buen lavado. Los lavados son adecuados con medidas ya estandarizadas. Entonces, hay que desinfectar todo tipo de equipos. La desinfección entre pacientes, las mesas o los asientos donde se sientan los pacientes. Llega un paciente, le toma una muestra, está con dengue, tose, se limpia, se seca, y todo eso que coge las mesas tenemos que decir. Viene otro paciente y ya se contaminó. Ni siquiera llegó
Salió de su casa muy bien, llega al laboratorio, entonces tenemos que desinfectar las mesas, porque ahí coloca el brazo, porque ahí coloca las manos. El descarte de materiales. También es importante que los materiales, las agujas, las lancetas sean desechados en un lugar, en un contenedor adecuado de residuos biológicos. No podemos echarlo a una bolsa, ¿no? Porque el día de la clase 1 estuvimos hablando de eso. Viene el basurero, el personal de desechos, arruga la bolsa y se puede hincar. Una persona que de repente está pasando por un problema de VIH, ya no tenemos un paciente, sino tenemos dos en este mundo, o sea, ya aumentó. ¿Por qué? Por una mala práctica de desechos. ¿Ok? Y la capacitación, que es muy importante, el entrenamiento, la capacitación del personal. El personal tiene que estar siempre bien capacitado, tiene que recibir las clases y la información adecuada. Uno mismo puede educarse. La autoeducación sí hay, y eso depende de cada uno. Por eso tenemos el internet, las redes sociales, tenemos cualquier información a la mano que uno podemos leer. Pero como actualmente las convocatorias son virtuales, ¿qué tenemos que hacer? No podemos ir a través de recursos humanos de un Gmail, entrevistarnos directo. Si sabe que yo estudié esto, yo estudié laboratorio clínico, pero no compré el certificado. La certificación nos ayuda mucho para poder darnos a conocer. Los equipos específicos que tienen que tener, no los equipos específicos, cada equipo, espérenme un momento, jóvenes. Y finalmente tenemos el tipos específicos, ¿no? Para poder nosotros hacer, pues, evitar errores. Márgenes de errores siempre van a haber en todo procedimiento, pero la menor cantidad es lo más importante. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo. Siempre les recalco la forma en que uno tiene que trabajar, lo que realizamos en esta área. Miren, todo esto, todos estos procedimientos solamente lo realizamos en esta área. Hay más áreas, vamos a ir viendo más temas, pero por ahora esto ha sido todo. Entonces yo quiero saber, ¿tienen alguna duda? Todavía quedan unos 5 minutos antes de culminar la clase. ¿Qué les ha parecido? De repente alguna sugerencia por ahí. Todo es aceptable porque yo he estado en su lugar en algún momento y lo sigo siendo hasta el día de hoy. De repente en esta clase yo todavía recibo otras clases adicionales para seguir preparando. Les escucho o por mensaje del chat estoy al tanto. ¿Les ha quedado muy claro el tema? ¿Les ha parecido algo novedoso? ¿Les hago respecto a las experiencias que he tenido? Bien. Ok, entonces el silencio me deja de que ay, se fue la conexión. Ahí está. Y en el silencio, entonces parece que todo ha estado muy claro, ¿no? Bueno, entonces tienen el material, les doy pase, eso ha sido, bueno, prácticamente todo el día de hoy. Les doy pase a nuestra coordinadora, Julia Rosa, sí, sí, claro, ¿no? Todo perfecto, todo claro, ¿no? Entonces, muy bien. Eh, Uno nunca deja de aprender, Susana, así es cierto. Uno no, hasta el día de hoy yo sigo estudiando otras clases para seguir profesionalizándome más, teniendo más experiencia, es parte de la vida. Entonces, los dejo, me despido, que tengan un buen miércoles, nos vemos el día viernes para la clase número 3 con el siguiente tema. Ha sido un gusto y espero volver a encontrarlos a cada uno de ustedes la siguiente clase. Nos vemos.